Esto va a salir así como siempre, sin protocolos de presentación. Común era tener ratos solos con nosotros mismos. No le teníamos miedo a la paz de la soledad y dejábamos a nuestros pensamientos fluir y vagar. Muchos de estos pensamientos eran repetitivos, pero no igualitos. Se iban puliendo y madurando solos. Las épocas cronológicas cambiaban y las empeoraban de a poco, según le tocase al gobierno de turno. Me acuerdo cuando, aprovechando una gran erupción de un volcán chileno, reunieron en los medios de difusión 3 o 4 eruditos chantas para meternos miedo, diciendo que el cerro podía ser un volcán dormido que podía entrar en actividad en cualquier momento, sin previo aviso. Bueno, el miedo y la inocencia de un niño de 8 años me hizo llorar durante 2 días. En una elección que llegaron los primeros 10.000 votos comunistas, nos pusimos a llorar con mi hermana porque, claro, iban a ganar los comunistas. Se iban a llevar los niños a un departamento, por ejemplo, Tacuarembó, para criarlos y adoctrinarlos ellos solos. Nuevamente, a llorar sin pensar. Ya ven que el miedo, inventado por la maldad de turno, no es cosa nueva. Pero no tener TV, ni teléfono, ni facilidad de trasladarse, nos daba esos ratos para meditar. Y uno de esos pensamientos compañeros era ver cómo a mis padres les había tocado vivir una época tranquila. Cierto que habían vivido durante la Segunda Guerra Mundial, pero en una zona neutral, desde donde solo hacían gran curiosidad del asunto, ¿no? No les tocaba esa barbarie. Y mi madre me decía que en todas las casas habían planos o mapas donde ellos con un lápiz iban marcando el avance del ejército nazi. La gente había ido al puerto, que en aquel momento era un puerto de acceso libre, a ver el hundimiento del Graf Spee. Y yo pensaba, qué lindo vivir una época calmada como la de mi padre. Él tenía un sueldo de 29 pesos durante 10 años. Las cosas no aumentaban, no era necesario y no tenía sentido. No tenía sentido que así lo hicieran, ¿verdad? Para ganar más dinero, se aumentaba la producción o las horas trabajadas. Había paz interior y respeto hacia el semejante. Mi abuelo contaba a la vez que quisieron subir 1 céntimo el boleto del ómnibus. Cuando la gente no lo usó por 3 días, tuvieron que volverlo al precio anterior. Por supuesto, era un intento de cambiar el sistema por los grandes y poderosos, cuya ambición les haría probar por un método y otro método crear la inflación, innecesaria y truculenta. Y claro, lo lograron. Son entes muy inteligentes y perseverantes, que no solo usan ingeniería social, sino que lo usan a usted como cómplice honorario debido a su idiotez. Sí, esa idiotez la cual usted no es culpable, es producto del medio, las manipulaciones y su cruel destino. Por cierto, usted no es culpable de sus condiciones natas. Le voy a dar un ejemplo. Si usted nace enano o gigante, es destino. No debe avergonzarse ni ufanarse de tal condición. Si nace en familia acaudalada o en rancho de lata, no carga usted con culpa alguna. Si nace lindo o feo, no puede intervenir en ello. No se crea mucha cosa ni poca.
Inclusive, si usted es inteligente o de pocas luces, no debe alardear de su suerte. Esta gente malvada que ocupa los cargos de poder tratarán de usarlo a usted en su provecho, por medio de su ignorancia, comprando su ambición o usando su principal arma, el miedo. Si de casualidad usted se despegó de la masa dormida y de los traidores de la humanidad, es que usted tiene una condición tan preciada como el oro, la intuición. Sí, señor, el instinto le avisa cuando su razonamiento es el correcto. También el instinto le trae a su mente pensamientos que saca de la galera. Las palabras no entran por una oreja y salen por la otra. El instinto trabaja aunque usted no lo sepa y separa las verdades por ser las razonables. Usted se encuentra de repente mascando pensamientos y razones hasta llegar a digerirlas. De a poco descubre, sin saber cómo lo hizo, todos los engaños manipuladores. Y así se da cuenta que si le hablan de ciencia y no se permite tener 1, 2 o 3 ideas diferentes del asunto, es un engaño. En forma general, se censura la otra opinión no oficial. Y si la verdad es por fuerza, significa que esta no es tal. A veces tenemos tan adoctrinado el instinto que nos juega en contra. Pero como él no puede dejar de trabajar solito, se acomoda en la verdad y claro, si tiene una compañera única, llamada razón. El instinto le aclara a usted la pandemia, los votos del 2020 y ese mundo plano como disco de música. Aquí entra ese destino que quizás a usted le tocó, la inteligencia. ¿Quién no se rió cuando oyó de la tierra recta? Fue juego de burlas durante meses. ¿Y qué hay del otro lado? Todo disco o moneda tiene 2 caras. Ah, claro, sí. Un domo de campana como el que le ponemos al queso. Qué ignorantes son. Así pensaban en el 1400, cuando la iglesia los mataba. Se hablaban de la tierra esférica, por supuesto. Y paremos un poco aquí. ¿Cuántas personas tenían pensamientos diferentes? ¿Estaban locos Copérnico y Bruno? Es más, ¿había que matarlos por pensar diferentes? ¿No habría que haber dejado que se expresaran con su verdad? ¿No sale la ciencia luego que se analizó todas las variantes? Quien se impone por la fuerza no tiene la verdad. ¿Qué decía Franz Suárez antes que lo aterrizaran? Porque la verdad siempre triunfa. Pues es el instinto el que te ayuda, que hay que escuchar razones diferentes y la razón siempre triunfa. Y porque ellos no quieren que sepas de la tierra recta, y es porque tu instinto no se queda quieto nunca y aprende a ver todo que es un engaño. Y luego de la tierra plana aprendes a ver el verdadero tamaño del mundo y de los seres que nos acompañan en él. Y volviendo a la tranquilidad de la vida de mi padre, quien creía que éramos el último eslabón de la cadena alimenticia. Las distancias eran infinitas e insuperables. El poder mayor lo tenía el presidente. Los países eran soberanos. Los médicos trataban de curarte. La policía estaba para ayudarte. El empleado público estaba para servirte. Los impuestos se devolvían en servicios. Tus derechos terminaban donde comenzaban los de los demás y viceversa. Los vecinos eran amigos, la escuela educaba. El periodismo era un poder autónomo y no traicionaba al pueblo. La comida estaba al alcance de todos y el agua era un buen público. ¿No te gustaría haber vivido la época ficticia de mis padres? Pues claro que no. Sería más linda,
pero cuando despiertes no podrás cambiar comodidad por la verdad y la libertad. Y de todo lo que te tocó en la vida solo por haber participado en ella. Lo único que te daría orgullo personal es utilizar la inteligencia, la razón, el instinto, que te tocaron de forma innata. Bueno, siempre me despedí pidiendo que piensen. Y ahora le agrego, por favor, piensen, queda poco.